Bienvenidos a la guía de introducción de interfaces y funciones principales del Lobby PMS. ¿Qué aprenderán en esta guía? A reconocer las interfaces de usuario del Lobby y cómo usar las funciones principales del sistema. Para empezar, ingrese el ID de su hotel, el cual fue asignado al momento de crear la cuenta. Si aún no tiene su cuenta, haga clic en Regístrate ahora y empiece a ser parte de la familia Lobby. Luego, ingrese el usuario y la contraseña. La primera interfaz que se va a encontrar es el dashboard. En la parte superior está el bloque de administración de cajas. A la derecha encuentra el área de usuarios, que está compuesta por la función del chat, la campana de notificaciones, el menú del usuario activo, donde puede administrar también el idioma de la cuenta, la suscripción, notificaciones de actualizaciones del sistema y los hoteles referidos. En esta interfaz también podemos identificar las funciones principales del sistema, como el tablero de tareas, donde puede asignar tareas para el equipo haciendo clic en Programar nueva tarea. Ahí asigna el detalle, el nombre del responsable y la fecha de caducidad. Las estadísticas recientes, donde puede ver la información rápida de su negocio, como ingresos totales, egresos, balance y porcentaje de ocupación, y esta información la puede filtrar por un rango de fechas usando la opción del calendario en la parte de arriba. Las llegadas y las salidas hoy le permiten tener a la mano la disponibilidad y facilitar así la entrega de los turnos. Puede exportar este informe en Excel. Y el housekeeping, donde puede visualizar el listado de habitaciones y según el estado de la habitación puede marcar las habitaciones limpias y darse cuenta de las que estarán libres para preparar. A la izquierda de su pantalla encuentra los ítems del menú principal. Despliegue el menú llevando el mouse encima de cada icono. En esas opciones está el dashboard, que es la interfaz inicial con la información del negocio, tareas y ocupación que acabamos de revisar. El calendario de reservas es donde va a pasar la mayor parte del tiempo administrando sus habitaciones y la disponibilidad. El punto de venta o POS le permite vender productos y servicios. Y el administrador de productos es donde va a administrar los inventarios de los servicios disponibles y productos. La opción de registrar gastos le permite registrar gastos generales del hotel, los clientes, en donde se registra la base de datos de las personas registradas, los proveedores, que en esta opción contiene el registro de los proveedores de su negocio, el control diario, que le permite tener el resumen del día, turnos, ingresos, egresos, libro de huéspedes, Inmigración Colombia. También tenemos el control de registros, donde encuentra la información sobre reservas canceladas, transacciones eliminadas, descuentos, devoluciones, cuentas sin facturar, los reportes financieros, donde tiene toda la información de los movimientos financieros de su negocio. En las estadísticas está consolidada la información sobre ocupación en general y las configuraciones, donde encuentra las opciones y parámetros para sacarle el jugo al sistema. En la parte de abajo a la derecha encuentre siempre el botón de ayuda. Desde aquí puede revisar las guías e instructivos o solicitar atención con un asesor de soporte. Si llegó hasta aquí, los invitamos a explorar las funciones del Lobby PMS que le ayudarán a administrar su negocio más fácil y tener control de sus reservas. Los esperamos en la siguiente guía.